Ok, ahora sí. Bueno, primero recordarles que que el colmena, lo que les había dicho en la clase anterior, pues el colmena ha generado un impacto grandísimo en todos los docentes. Lo llamamos impacto o alto impacto, porque realmente se convirtió como en un proceso bastante nuevo y en un proceso que generó muchísima expectativa durante el proceso de la creación y adaptación del colmena para los docentes o para las instituciones educativas en realidad. El colmena, como les había dicho, es un paquete de herramientas que pues está a disposición de todas las entidades educativas y todas en sus tipologías tienen que ser parte de este proceso del colmena. Es importante saber que el colmena se lanzó en el mes de octubre del año pasado y pues que la idea y el objetivo del colmena pues no es más que generar o de alguna manera, más bien dicho, fomentar el derecho a la participación y por supuesto también el proceso de gestión escolar, que muchas veces este proceso se quedaba como en los directivos nada más y pues esto se reducía a ese pequeño espacio. Ahora la idea de El Colmena pues obviamente es promocionar el derecho a la participación de todos, es decir, a los padres de familia, directivos, estudiantes, comunidad, a todo lo que conlleva la parte de la comunidad educativa, valga la redundancia. Ahora bien, esto es interesantísimo porque la idea del colmena también es generar de alguna manera un diálogo entre la comunidad educativa para llegar a acuerdos y, por supuesto, alcanzar objetivos. Esta es la idea real del colmena. Esto convoca a un trabajo interdisciplinario entre todos, ¿sí? Con la idea de poder, obviamente, generar los recursos y también, de alguna manera, poner todo lo que nosotros hacemos durante el proceso educativo o colocarlo dentro de un repositorio gigante. Yo le llamo un repositorio gigante de manera personal porque ahí va a estar todos estos documentos importantísimos que antes iban a la LOI, al distrito y donde nosotros los llevábamos en físico para que nos aprobaran y nos recibieran, nos verificaran y después nos aprobaran. Estos documentos ya no van a ser llevados al distrito, estos documentos en físico ya no van a ser entregados en los distritos, sino que van a ir directamente al repositorio, es decir, al aplicativo del colmena, ¿sí? Esto es bien importante que ustedes sepan porque muchas personas me han venido preguntando, ¿no? Sobre este proceso. Muy bien. Ahora sí, nosotros vamos a hablar, habíamos hablado también sobre el aplicativo, sobre el PI, sobre la construcción del PI, cómo se debe construir, en qué está basado, pues les había dicho que está basado en 4 ejes importantísimos, que es el de convivencia, salud y seguridad, el pedagógico, y pues, por supuesto, la parte importantísima de la construcción en sí del PI. El PI no es un documento complicado de crear o de estructurar si es que nosotros hacemos un buen diagnóstico. Recuerde que se nos entregó a todos 44 preguntas para hacer el diagnóstico, pero hay que tomar en cuenta que estas 44 preguntas que nos entregaron del diagnóstico son como una base, como la base para poder hacer el diagnóstico, pero que usted también puede, pues, como parte de la institución, pues, generar algunas preguntas adicionales si usted creyere que son necesarias o importantes para el diagnóstico. Entonces, esto es importante saber porque recuerde que el colmena también es un proceso flexible donde usted puede hacer algún tipo de modificación, sí, en cuanto a su proceso.
de construcción, en la construcción de los módulos, ¿no?, que nosotros tenemos. Ahora, además, la idea también del Colmena es que los maestros y también los directivos, pues no tengan todos estos documentos archivados, porque es cierto que el PI, el plan de convivencia, el plan de riesgos, nosotros lo teníamos en nuestras instituciones educativas y nosotros lo que hacíamos era, pues, de alguna manera socializar un poquito de todo este proceso, o a veces en algunas instituciones ni siquiera lo socializaban, solo se quedaba en la parte administrativa de los superiores y no se daba un seguimiento real. Entonces, ¿qué es lo que... ¿Cuál es una de los objetivos o uno de las razones del Colmena? Es pues que todo no quede archivado, sino que todo se pueda verificar. Este trabajo tan complejo, ¿no?, de lo que es crear y construir el PI, el plan de convivencia, el plan de riesgos y todo, pues es un trabajo súper grande, es un trabajo súper largo y que realmente lo teníamos como que muy poco expuesto. Entonces, la idea ahora del Ministerio de Educación, pues, es exponer este grandioso trabajo que hacen los maestros, que hacen los directivos o que lo hacían, para que todos los puedan conocer. Hoy por hoy, pues todo este proceso debe cobrar vida. O sea, la idea del ministerio es que cobre vida, que todos estos documentos cobren vida y que realmente sean de acceso a todos, ¿sí? Entonces, esa es una de las ideas, o ese es uno de los objetivos del Colmena, que todo tenga sentido, ¿no? Entonces, se va fortaleciendo, por supuesto, todos los planes o todo lo que nosotros hacemos en cuanto a cambios, modificaciones, reestructuración, viendo fallas, viendo las potencialidades. Entonces, de acuerdo a ello, pues lo que se entiende es que el Colmena quiere darnos a nosotros la posibilidad de socializarlo a muchos y de aprender. Y que obviamente todo este proceso también ahorre mucho del trabajo administrativo. Esto es bien importante y además, pues entender que el Colmena trabaja muchísimo con el contexto educativo, a dónde pertenecemos, cuál es nuestra institución, cómo está el sector, a qué barrio, en qué cantón, en qué ciudad estamos, cómo son las personas, cómo son los padres de familia, cómo es la comunidad. Entonces, la idea real es que todos sean partícipes de la transformación, del cambio y la construcción de este proceso nuevo del Colmena. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna preguntita que deseen hacerme? Entonces estoy ahí como que muy al presente. ¿No? Ok. Bueno, entonces, ahora sí, nos habíamos quedado en los ejes asociados, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado, yo ya les había explicado un poquito sobre los ejes asociados, pero como ya estábamos casi como que finalizando la clase, nos quedamos un poquito como entre que entendí y no entendí sobre los ejes asociados. Entonces, ¿cuál es la idea de los ejes asociados? Es trabajar de manera engranada, que haya un engranaje entre cada uno de los ejes, que son el eje generador, el eje de convivencia, pedagógico, salud y seguridad. Todos estos deben ir de la mano uno con el otro y no se pueden separar por ningún motivo. Cuando nosotros hablamos de los ejes asociados, obviamente vamos a entender de qué se trata. Cuando hablamos del eje de convivencia, la idea del eje de convivencia es pues que a partir de este engranaje, pues sí, a nosotros se nos permite trabajar de manera integral y por supuesto desarrollando
todas las habilidades y respetando todas las habilidades de nuestros niños, niñas, adolescentes y por supuesto de todos los actores de la institución educativa, pero no solo de la comunidad educativa, sino que, o de parte de la comunicación de la comunidad educativa, que son los niños, niñas y adolescentes, sino que la idea es que en este eje asociado de convivencia se maneje muchísimo la comunicación, se maneje muchísimo el respeto, la consideración y nos fijemos muchísimo en el proceso de la mejora en el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, de la maestra, del maestro, del director, de los padres de familia, de absolutamente todos. Esa es la idea del eje asociado de convivencia, donde todos tenemos que participar, donde todos tenemos que respetar nuestro criterio, nuestra palabra, nuestra voz y por supuesto, evidentemente, es entendiendo todo lo que los otros nos quieren decir, ¿sí? Y vivir en un marco de convivencia, pues primero, súper saludable y donde todos nos respetemos. Entonces, esta es una parte muy importante de los ejes asociados. Ahora, este también viene de la mano del eje pedagógico, donde se entiende que el eje pedagógico es aquel que nos va a permitir fluir en el trabajo. Es decir, que nosotros como docentes que somos, porque somos tantos miles de docentes, pues nos lleva a este proceso de ser maestro, la vocación y el amor. Sabemos que nosotros estamos trabajando en realidad por amor a nuestra profesión, pero sobre todo por amor a los niños, niñas y adolescentes, porque nosotros como maestros lo que queremos es transformar vidas, es cambiar vidas y debemos pues obviamente en el proceso pedagógico enseñar y nosotros también aprender y también nosotros pues obviamente involucrarnos en el proceso, pero involucrarnos en un proceso real de aprendizaje, ¿sí? De aprendizaje e enseñanza. Y obviamente, pues que aquí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta que debemos planificar y que todo lo planificado dentro del proceso pedagógico obviamente tiene que estar bien estructurado, tiene que tener todo lo necesario en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el eje pedagógico es como el central, como lo más importante de todo el proceso, porque aquí nosotros vamos de este proceso del eje pedagógico depende pues definitivamente el éxito de todo el proceso. Entonces hay que manejar esto con muchísimo cuidado. Ahora también tenemos el de salud y seguridad. Pues en este de aquí tenemos que ver los elementos, o más bien dicho, el de salud y seguridad es uno de los elementos o ejes más, o el más, digamos que entre los más importantes, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros queremos tener un buen proceso de aprendizaje en nuestros niños, pero si nosotros vemos como comunidad educativa que muchos de nuestros niños llegan a las instituciones educativas sin desayuno o sin almuerzo, en el caso de las instituciones educativas de la tarde, entonces, ¿qué nosotros como docentes o como comunidad educativa podemos esperar de un proceso de aprendizaje eficiente? No vamos a tener un proceso eficiente ni tampoco exitoso, porque obviamente el eje asociado de salud y seguridad tiene que ver muchísimo también con el bienestar de los demás, con la salud de los demás. Entonces, debemos nosotros como comunidad educativa, pues ahora con el Colmena, donde todos vamos a participar, buscar alternativas para nuestros niños, jóvenes y adolescentes, e incluso para los maestros, incluso para los padres de familia, que nos permitan de alguna manera, pues ayudarles en el proceso de salud y seguridad.
Algunas personas me dicen, pero ¿cómo vamos a hacer esto de los desayunos y de los almuerzos para los niños si esto es un problema y todo? Yo pienso que obligatoriamente el Ministerio de Educación pues debe cumplir con entregar esto del desayuno escolar o con esto del lunch para los niños o para que los niños puedan de alguna manera pues su barriguita está llena, ¿no? Porque un niño con hambre definitivamente no alcanza los procesos de aprendizaje. Entonces, en este aspecto, la idea es colaborar. Si es que nosotros vemos que podemos ayudar y apoyar a la escuela a la que nosotros pertenecemos, pues como barrio, como comunidad, como cantón, donde se encuentra la institución educativa, pues todos debemos promover la ayuda hacia la institución educativa. Esto es bien importante, ¿no? ¿Por qué? Porque así vamos a poder fortalecer de alguna manera esas debilidades que tienen que ver con los procesos de aprendizaje. Así que en cuanto a los ejes asociados, quería más o menos explicarles un poquito más con respecto a esto. Ahora ustedes saben, ¿no?, que dentro del marco de los derechos humanos y específicos está la buena alimentación, la seguridad y salud, está el buen trato a los niños, cuidarlos con amor, que tengan una familia estable. Bueno, encontramos un sinnúmero de derechos que muchas veces se vulneran. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todos busquemos y encontremos alternativas para poder mejorar el proceso de aprendizaje en los niños que no se da adecuadamente por esta situación. Recientemente estuve leyendo un artículo súper bonito de la UNICEF y de la UNESCO, donde decían, ¿no?, que realmente los niños que sufren de desnutrición o los niños que no se alimentan adecuadamente o los niños que no tienen el lunch o la comida en proporciones adecuadas durante el día, son niños que tienen muchos problemas y dificultades del aprendizaje. Entonces, esto es muy real, porque un niño que no esté bien alimentado, pues va a generar o va a tener inconvenientes en cuanto a su aprendizaje. Por lo tanto, esto se convierte en un problema de todos. Entonces, todos dentro del Colmena, pues tenemos la obligación de apoyar, ayudar o buscar alternativas para mejorar estos procesos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, profes? Sí, por favor, buenas noches. Buenas noches, ¿es que me ayuda con la inquietud? Sí, buenas noches, lo escucho. Sí, bueno, con respecto a los 4 ejes, para empezar a trabajar ya con estos procesos, se supone que partimos desde el diagnóstico. Y ya Así hay es. preguntas preestablecidas dentro de la guía de lo que leí. 44. Entendido. Así es, 44 preguntas. Estas preguntas no hay cómo cambiarlas, de lo que escuché, de lo que nos han dicho. Entonces, me parece un poquito complicado elaborar un diagnóstico si estas preguntas no son modificables. Si se tiene uno que regir concretamente esas preguntas, me va a parecer difícil elaborar un diagnóstico real de una institución. No sé si esto es así realmente. A ver, les voy a comentar algo. Yo hice un curso súper chévere, bien bonito sobre el Colmena, y también tuve la dirección de algunas personas que están en el Ministerio de Educación sobre este proceso del diagnóstico. Ustedes recordarán que la clase anterior les dije que iba a hacer algunas preguntas en el ministerio de las que yo también estaba un poco, no confundida, sino más bien dicho, no tan segura de responder. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el Colmena es un proceso nuevo, también es importante entender, ¿no?, que si algo nos dicen un día, a veces al otro día ya nos cambian. ¿Sí o no que es así? Entonces, nosotros tenemos como que esto nos dijeron ayer, pero hoy ya nos dicen algo diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con las preguntas que nos entrega el Colmena, que son 44 preguntas, son una base. Esas son una base. O sea, no es que nosotros nos tenemos que dirigir a hacer el diagnóstico con las 44 preguntas y con esas nos quedamos. No. ¿Por qué razón? Porque no todas las preguntas
están formuladas para el contexto educativo en el que nosotros estamos, o sea, o la mayoría estamos. Son preguntas base, nada más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que si de esas preguntas, 44 preguntas base que usted tiene, pues ve una pregunta que realmente no es la correcta para hacer su diagnóstico, porque realmente no tiene nada que ver con su contexto, usted sí puede cambiar esas preguntas, incluso aumentar otras preguntas. Entonces, esto es un proceso que sí le permite a usted modificar. Recuerde que el Colmena es un proceso flexible y que además el Colmena tiene que adaptarse también al contexto educativo al que nosotros pertenecemos. Entonces, sí se puede hacer modificación de pregunta y también se puede hacer aumento de preguntas. O sea, si estas preguntas a mí realmente no puedo hacer el diagnóstico, entonces no, voy a utilizar mis propias preguntas como centro educativo, como comunidad, de acuerdo a mi contexto. Y lo que yo voy a hacer, pues obviamente es cuando nos toque subir nuestros documentos para el seguimiento y evaluación, porque ahí nos van a hacer subir algunos documentos, entonces ahí yo voy a poner los documentos que utilicé para hacer mi diagnóstico. Entonces, no nos podemos atar a las 44 preguntas, porque las 44 preguntas, muchas de ellas no están o no nos van a servir en nuestro contexto. Entonces, sí, podemos modificar o podemos aumentar preguntas. ¿Alguna otra pregunta? No sé si estaba claro. Sí, correcto, gracias. Ya, encantada. Buenas noches, buenas noches. ¿Sí? Ya, pero no. Buenas noches. Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Una preguntita. Unas Sí. 2 o 3 preguntitas. A La ver. primera, las personas que dictan la charla sobre Colmena, que explican toda la situación, ellos les capacita el Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Pero acá en Ibarra nos dicen otra situación. Por ejemplo, nos dicen que en este momento, el día de ayer, tuvieron una capacitación en nuestra institución y les dicen que por qué están haciendo tanto alboroto en Colmena, un asesor de aquí de Ibarra. ¿Por qué están haciendo alboroto en Colmena? Porque no van a ser todas las instituciones, sino ciertas instituciones van a salir sorteadas para hacer esto de Colmena, que no van a ser Eso todas no las es verdad. y Eso que no es cierto. eso sí es un asesor que les había dicho eso. Y la No, otra, la eso otra no es verdad. pregunta, y la otra pregunta es esta. La, la de gestión de riesgos, la de gestión de riesgos se tiene actualizada, cada año nos actualizamos la de gestión de riesgos. Al momento que se elabora el PI, se sube juntos los dos también con el de gestión de riesgos, todo el documento con PI y gestión de riesgos, las dos. Sí, se suben las dos. En el Esas, aplicativo. esas dos preguntitas nomás son. Gracias. Sí, en el aplicativo debe subir el PI, el de gestión de riesgos y el de convivencia. Son los tres. Y, a ver, primero, esto de que no va a... algunas instituciones nomás sorteadas van a subir al Colmena, eso no es verdad. En eso sí le aseguro que no es verdad. El asesor está muy equivocado, no sé quién será el señor asesor, me imagino yo que tendrá una información tal vez tergiversada o equivocada, pero ya les voy a demostrar aquí mismo hoy el documento y el acuerdo ministerial, que es del Ministerio de Educación, donde ustedes van a ver que dice que todas las instituciones del país, en todas sus tipologías, tienen que aplicar el Colmena. Ni uno solo, incluso las unidocentes, imagínense, unidocentes, pluridocentes, particulares, fiscales, fiscomisionales, de adultos mayores, de adultos, todas en su tipología tienen que utilizar y usar el Colmena. No hay una sola institución. Y esto de que van a ser sorteadas para que puedan una que otra subir, no es real. Eso no es cierto. Imagínense, sería primero un trabajo injusto de todos los maestros que estamos trabajando en el proceso y la creación del Colmena, donde nos digan todo el trabajo que usted hizo no sirve para nada porque no salió sorteado.
o usted lo hizo y vea, le tocó sorteado y ahora sí. No, eso no es real. Primero eso les quiero decir porque en acuerdo ministerial está establecido y lo que está establecido por ley no se puede cambiar. ¿Ok? Eso es importante que sepan. Y eso los documentos en el aplicativo, los 3 documentos. Buenas noches. Ya. ¿Cómo está? Bueno, espero haberle de alguna manera ayudado con su pregunta, Carlos. Sí, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Encantada. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Ya, bueno, Bien. yo soy Carlos, pero soy otro. Ya. La preguntita. Mire, está dice usted que del PEI hay que subir más la gestión de riesgos y más convivencia. Y bueno, nosotros teníamos hecho el PEI ya anteriormente, pero antes iban los 4. O sea, ahora, ¿cómo sería el PEI? Solamente iría la parte administrativa y la parte pedagógica. Todo el PI, todo el PI, todo el PI. Ni una partecita menos ni una partecita más. Todo el PI completo. Pero no sé si estamos haciendo nosotros más. Nosotros en el PEI teníamos los 4 adentro. Administrativo, pedagógico, gestión de riesgos y convivencia. Esos tienen que subir todos. El de convivencia, el plan de convivencia, si usted lo tiene dentro del PI, tiene que separarlo del PI y ponerlo donde el aplicativo le indica. Porque usted no va a poder subir todo el PI en el de aplicativo donde le va a decir a usted que suba solamente el de convivencia. Entonces, todo tiene que ser, yo les había mostrado aquí, precisamente, permítanme un ratito, ya les voy a... Me voy a regresar aquí. Aquí justamente, sí se puede verificar, sí se puede ver, ¿no? Ok, en el aplicativo Colmena va, en el PI y el código de convivencia son diferentes. En el PI usted va a incorporar el plan de gestión de riesgo y por supuesto todo lo que tiene que ver con seguimiento y evaluación de la gestión escolar, todos los papeles, todos los documentos, todo lo que usted hizo para llegar al diagnóstico y hacer su PI. Esto va PI y el código de convivencia va por separado. Por eso aquí están todos separados, pero aquí estos 2 espacios que le puse aquí es porque estos van dentro del PI, pero el código de convivencia es aparte. Ya, mi pregunta era porque usted decía que son 3 documentos, gestión de riesgos, PI y convivencia. Pero sí, aquí está 1, 2 y 3. Aquí está. Sí, le entiendo, pero el plan de riesgos está dentro del PI. Claro, el plan de riesgos está dentro del PI, pero no el código de convivencia. Y usted me había comentado que está el código de convivencia, el PI, el plan de gestión y todo en un solo documento. Entonces, nosotros teníamos así. Ajá, no, tiene que llenar como dice el aplicativo, como le explica el aplicativo. Y la otra pregunta que le decía es que justo lo que usted dice, que cambian de un rato al otro a cada rato. Por ejemplo, nosotros ya hicimos el diagnóstico y nos dijeron que era obligatorio usar esas preguntas. Y ahora, ¿qué tendríamos que volver a hacer otro diagnóstico? ¿Por qué va a volver a hacer otro diagnóstico si las preguntas Porque lo que decía el compañero, las preguntas no eran exactamente para el medio donde está el colegio. Porque en su contexto no es el mismo que el suyo. El contexto de su escuela es diferente al contexto del profe Carlos Rosero, es distinto. Sí, yo sé, pero igual no da con las preguntas. Pero es que no es su escuela, su contexto es distinto. Yo sé que es distinto, pero con las preguntas que manda el ministerio tampoco coinciden. Es que ahí deberían ustedes ver que si esas 41 preguntas o las 44 preguntas de esas no se adecúan a su proceso, pues aumentar otras preguntas que sí estén de acuerdo a su contexto. Claro, pero eso me dice ahora, pero antes lo dijeron que no y ya hicimos. O sea, tendríamos que adaptarnos a lo que hicimos. Por eso justamente, exactamente, porque yo ahorita les estoy explicando lo que, pues por conocimiento, sé. Entonces, el día de hoy en mi clase de hoy. Listo, gracias. Ya, ok. Ok, mis profes. Entonces, esto en cuanto a los ejes asociados, ¿no? No se olviden que son 4 ejes asociados con los que trabajamos, que son tenemos el de convivencia, el pedagógico y el eje generador y el de salud y seguridad.
Los 4 deben utilizarse o con esos 4 debemos trabajar nuestro PI. ¿Sí? Esa es la estructura de nuestro colmena. Ok, muy bien. Me voy a la siguiente. Gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Habíamos estado y nos habíamos estado preguntando qué implica la gobernanza. Yo les voy a enviar el día de hoy a todos ustedes, porque muy seguramente ya todos tendrán el instructivo del Colmena, porque obviamente todos lo deberían tener. Entonces yo les voy a invitar a leer un poquito sobre lo que tiene que ver la gobernanza. Esta es una herramienta súper interesante, es un proceso súper chévere con el que hay que con el que hay que trabajar. Pero, por ejemplo, yo digo, si es que estamos en una escuela unidocente, entonces ahí sí la persona encargada de la institución educativa o de la parte de la institución unidocente tiene que sentarse a leer este proceso de la gobernanza con los padres, madres y con la parte de la comunidad. Entonces, yo les invito a que ustedes también lean un poquito sobre el instructivo, porque a veces nosotros ahora, bueno, están siendo capacitados en el Colmena, por mi parte, pero también es importante que usted lea el instructivo. Así, si usted tiene una duda de algo sobre el Colmena, usted busca en el índice del instructivo, en la parte que usted tiene dificultad para entender, y automáticamente se van a responder sus preguntas, porque el instructivo está súper completo. Yo me lo leí todo el instructivo. Entonces, si usted lo lee, va a encontrar ahí un montón de respuestas de las que a lo mejor no encontramos en las capacitaciones que recibimos. Yo sé que las capacitaciones del ministerio, de alguna manera, porque me han dicho muchos docentes, está como un poco deficiente, como que no hay mucho tiempo, como que no se entiende bien, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. ¿Cómo será? Entonces, por eso es importante llevar el instructivo, tener el instructivo para saber más o menos, o por lo menos comprender algo de lo que me están diciendo en cuanto al Colmena. Por eso es bien importante que nosotros, pues leamos un poquito, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, ¿qué es la gobernanza? Pues bueno, nosotros debemos, obviamente, para que podamos arrancar en el proceso del Colmena, lo primerito es, pues, obviamente, conformar o tener la gobernanza y crear el comité central. Esto es súper importante. Entonces, ¿cómo se conforma la gobernanza? ¿Cómo se conforma todo este proceso? ¿Qué es la gobernanza? Pues la gobernanza es la forma de organización de la institución en la que debe existir una interrelación equilibrada entre sus representantes. ¿Cómo se va a construir? Pues esto se construye a través de un proceso participativo con toda la comunidad educativa, toma en cuenta a la autoridad institucional y representantes de todos los actores de la comunidad educativa. Así se construye. ¿Qué es? Una forma de organización, ¿sí? Donde hay interrelación equilibrada entre sus representantes. ¿Cómo se construye? Con la participación, o sea, el todo se construye un proceso participativo con toda la comunidad educativa y se toma en cuenta las autoridades institucionales y representantes de toda la comunidad. Ahora bien, ¿quiénes la componen? Por favor, ¿quiénes la componen? Autoridad máxima institucional que está representada por el rector, director o coordinador de la institución educativa. Comité de docentes. En el comité de docentes, un representante de los docentes, un representante de los docentes. Esto es bien importante porque tiene que ser un maestro que sea, pues, escogido, ¿no? Por la comunidad, por los profesores, por el rector, para que sea parte del comité. Entonces, aquí se conformará dependiendo igualmente del número de estudiantes de la institución
Y por supuesto, pues este comité, si es que es una escuela unidocente, el comité va a estar representado por el mismo coordinador. Esto hay que tomar muy en cuenta. El comité de representantes de padres de familia. Aquí se conforma con un representante, un padre de familia que va a representar esta parte, ¿no? De los padres de familia. En el consejo estudiantil es bien importante que se decida o se escoja 2 estudiantes, no uno solo. Es importante que se conforme especialmente, pues cuando nosotros ya tenemos el consejo estudiantil, pues ahí nosotros debemos escoger a 2 chicos. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de escuchar la voz de los estudiantes. Esa es la idea de El Colmena y de esta parte de la gobernanza, porque no se escuchaba antes a los chicos, como no en todas las instituciones, por favor, porque en otras pues siempre ha habido este proceso de apertura hacia los estudiantes, pero en muchas otras instituciones no. Entonces la idea es que los niños, niñas y adolescentes tengan voz en este proceso. Y si se escoge o se pide que se escojan a 2 representantes, es porque si un estudiante no está de acuerdo con algo, pues el otro va a poder ayudarle a este estudiante a decidir mejor. Por lo tanto, es importante que hayan como mínimo ahí, más bien dicho, máximo 2 estudiantes, mínimo 1. Esto es bien importante. Y además, debemos contar con un representante de la comunidad que está representando a la parte importantísima de la comunidad en el contexto institucional, por supuesto, donde pues estas personas van a ser entidades externas que van a colaborar con la institución educativa, ¿sí? Esta es la idea de la gobernanza. Es los actores, ¿no? Sobre todo hay que tomar en cuenta los actores. Son 1 y del consejo estudiantil, sí, 2 representantes. Buenas noches. Buenas noches, Cari. Perdón, Bienvenida. Marilena. Encantada. Marilena, una consulta. En el caso de una institución que es a distancia, la persona de la comunidad, ¿quién debería ir o podríamos obviar esa parte? De la comunidad en un colegio a distancia, no. Sí debe haber también una persona, un representante. Yo pienso que podría ser un representante de pronto, como es a distancia, podríamos de pronto pues tomar el nombre de algún otro padre de familia que sea parte del proceso educativo, porque es importante que estén los 5 representantes o 6 representantes, tomando en cuenta que pueden ser, que son 2 estudiantes, ¿no? Del consejo estudiantil. Podríamos tomar tal vez... ¿Podría ser tal vez un familiar de uno de los estudiantes? Sí, puede ser, porque es parte de la comunidad educativa. Sí puede ser. Ya, muy amable, gracias. Encantada, Cari, con muchísimo gusto. Ya, entonces mire, esto es súper importante. Ahora la gobernanza se debe crear o se debe formar esta organización dentro de la institución utilizando todas las técnicas participativas que tenemos en el módulo número 6. Usted puede escoger la que mejor le convenga, la que mejor crea usted conveniente para hacerlo, porque no va a utilizar todas, ¿no? Pero sí va a ver usted o el director o rector las mejores técnicas participativas para poder trabajar de una manera adecuada con la gobernanza y de aquí poder sacar el comité central del Colmena. Entonces, por eso es bien importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Bien importante. Utilizar las técnicas participativas. Ahí hay un montón de técnicas súper buenas que le van a servir para sus diagnósticos. Y para ir con
subiendo el aplicativo. Muchas personas ya están subiendo el aplicativo. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque es hasta el 31 de octubre que deben subir, según el cronograma que ya está planteado dentro del ministerio. Que vaya a haber más extensión de tiempo o algo, no sabemos todavía, porque hay todavía tiempo para poder subir todos los documentos, casi un mes. Entonces, no se ha dicho de que van a extender el tiempo. Entonces, esto sí es bien importante que tomemos en cuenta. ¿Ya? Buenas, disculpe. Ahorita estoy ahorita estoy con el instructivo. Con el instructivo estoy aquí en este momento. Veo que dice tipología y oferta educativa. Aquí es unidad educativa donde yo trabajo, ¿no? Dice categoría, pluridocente y mayores, dice. Número de estudiantes, 500, nosotros tenemos más de 500 estudiantes. Aquí dice la participantes, director, representante del Comité Central de Paz de Familia, 2 representantes del Consejo Estudiantil, 1 adicional por cada jornada en el caso de existir, representante de la comunidad, representante de los docentes, y le ponen entre paréntesis, deberán participar al menos 2 docentes adicionales. No entiendo ahí. Carlos, si es que necesitaran por la cantidad de estudiantes, que son más de 500, ahí sí pueden ir 2 docentes, sin ningún inconveniente. Pero si participamos todos los docentes ahí para la elaboración, tampoco no hay ningún inconveniente. No, porque es participativo y si todos deciden participar y ser parte del proceso para la transformación, no hay ningún problema, porque la idea es participar entre todos en la comunidad. Muchas gracias. Pero de ese grupo grande de docentes que está participando, tienen que haber 1 o 2 representantes que vayan, por supuesto, al proceso, ¿no? De gobernanza y de todo el proceso, porque no van a ir, por ejemplo, si son 200 maestros, no pueden ser 200 representantes. Tiene que haber de esos 200 docentes, 1 o 2 representantes, no más. Dos responsables, porque se suben también las firmas, se suben las firmas al aplicativo también, las firmas electrónicas, o no sé, creo que es así. Creo que se sí, sube, pero solamente de los representantes, nada más, no de los 400, 200 o 100 docentes. No, ya, porque si no le van a rechazar en el aplicativo. Ya, gracias. Ya, encantada, con gusto. Ok, tengo a alguien con el audio prendido. No sé, por favor, si pudieran apagar sus audios. Es Mary. Ya. Sí, Marco. Buenas noches. Sí, buenas noches, Marco. Bien, gracias. Dígame. Tengo yo una inquietud, justamente estoy de directivo en mi institución y estoy realizando este proceso. Ya he venido realizando lo que es la elección del comité de Colmena. Tengo entendido, bueno, y tengo algunas dudas, ¿no? Comité Colmena, gestión escolar, me parece que es lo mismo, es la cuestión de gobernanza, ¿cierto? Sí, ajá. Ya, entonces, ahora estoy, más bien el día de mañana tengo una nueva reunión y voy a conformar las comisiones por ejes, ¿no? Sí, 4 ejes. Exacto, aquí tengo una duda, no sé qué es lo que realizan exactamente cada uno de esos ejes. Eso les había explicado ya en la diapositiva anterior. Le pido que por favor guarde su preguntita ya para el día sábado, porque no me puedo regresar hacia atrás nuevamente para poder comentar qué es cada uno de los ejes, ¿sí? Pero habíamos hablado le voy a hacer algo así muy rapidito como de resumen, que el de convivencia pues tiene que ver obviamente con toda la manera de trabajar íntegramente, ¿no? Y vamos a desarrollar las habilidades niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, trabajar mucho con el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y, por supuesto, con todo el resto de la comunidad. El bienestar de los docentes, bienestar de los padres, bienestar de los niños, bienestar de los directivos. Esa es la parte de convivencia. Cuando hablamos de lo pedagógico, toda la parte que nos hace o que nos lleva o nos aterriza en el aprendizaje, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con enseñanza-aprendizaje, con todo este proceso y pues obviamente tomando en cuenta el contexto escolar.
cómo están los niños, están desayunando, no están desayunando, están comiendo, no están comiendo, están siendo maltratados, no están siendo maltratados, cómo es su proceso educativo, cómo es su proceso de aprendizaje. Entonces, ahí, ¿qué alternativas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿A quiénes vamos a acudir? ¿Qué tipo de pedagogía vamos a utilizar? ¿Qué tipo de metodología? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Qué tipo de estrategias metodológicas? ¿Qué vamos a hacer para mejorar este proceso? Y tenemos el de salud y seguridad, que obviamente en este proceso de aquí, lo que vamos a ver es a buscar alternativas, herramientas, ¿para qué? Para que nuestros niños estén bien, para que se cumplan sus derechos, para que nosotros busquemos alternativas de ayuda si es que necesitara, ¿sí? Entonces, esos son los ejes. Y el eje generador, que es la cabeza de todo el proceso, o sea, es el que engrana a todos los ejes en común, donde usted en el generador va a empezar a trabajar todos y cada uno de los ejes de engranaje, ¿sí? Para el PI. María Elena, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas noches. Buenas noches, Eulalia. No sé si, un momentito, por favor. No sé si, claro, profe, su pregunta, pero si es que no es así, el día sábado, como hacemos retroalimentación de respuestas, solamente preguntas y respuestas, le puedo como que un poquito más profundizar, ya para poder avanzar en la clase del día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. O me pregunta, o me puede escribir a mi personal, que estoy aquí en el de planificación. Ahí usted va a encontrar mi número y me puede escribir y ahí yo le puedo ayudar, encantada, con muchísimo gusto. Yo le respondo ahí las preguntitas, ¿ya? Muchísimas gracias, le agradezco bastante. María Elena. Sí, María Elena, una pregunta, por favor. Dígame, Eulalia. Buenas noches, sí, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, realmente recién me entero de esta capacitación y muy, muy agradecida porque nos ayuda a zafarnos de un montón de dudas. Mi consulta es esta. Si el Colmena es participativo, como debe ser, para que salga un instrumento realmente válido dentro de la institución y que pueda ser práctico, ¿cómo es posible en mi institución tenemos 3 jornadas? Aún trabajando a las 8 horas, no tenemos un punto de encuentro para poder nosotros manejarnos de manera participativa. Hemos pedido al Distrito de Educación a ver si es que nos dan paso para trabajar una jornada unificada y la respuesta ha sido negativa. Por lo tanto, yo no veo en dónde está la participación cuando tenemos 3 jornadas. No nos encontramos los de la mañana con la tarde, los de la tarde con la noche. ¿Cómo podemos hacerlo de forma participativa? Si usted me puede ayudar, por favor, si es que de pronto están gestionando algo para que den paso para unificar jornadas y pues que el trabajo sea certero, práctico y válido. Muchas gracias. Con gusto, Eulalia. Esa es una pregunta que realmente un poco me mueve porque la idea es que se pueda escoger a través de esto de la gobernanza a representantes de todas las jornadas. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer, Angie? Sugiero yo que se trabaje con dos docentes de la tarde o un docente de la tarde, un docente de la noche, donde ellos le puedan generar de alguna manera la información para poder empezar con el diagnóstico. Lo que yo sí pienso es que se debería hacer una gobernanza tomando en cuenta el contexto. Por ejemplo, si yo entiendo que tengo profesores y estudiantes en la tarde, obviamente que los tenemos en la tarde y en la noche, y los contextos varían un poco por lo que unos son en la tarde y otros son en la noche. Lo que yo podría hacer, lo que yo haría es tomar a personas o representantes de la tarde y representantes de la noche para trabajar con ellos en el proceso de la creación de gobernanza. Ahora, lo de las preguntas, que es para el inicio del diagnóstico, obviamente se tienen que trabajar, ¿no? Y
claro que no hay un tiempo o una hora de encuentro entre todos, para todos hacer, pero yo tendría que buscar otra alternativa. Eulalia, voy a preguntar, mañana voy al ministerio y esa va a ser la primera pregunta que voy a hacer. Y el día sábado tenemos nuestra reunión, pues yo voy a explicar y mañana voy a preguntar así que me expliquen cómo se puede hacer este proceso, porque pronto lo que nos podrían decir es, pienso yo, algo lógico tal vez, ¿no?, que pueda hacer es que solamente se haga el proceso con la jornada de la mañana y tal vez hasta los de la tarde, tal vez, pero ese es solamente mi pensamiento, mi forma de ver, pero voy a preguntar mañana y voy a ver qué podemos hacer, o sea, o qué alternativa nos podrían dar con respecto a este proceso, ¿no es cierto? Porque son 3 jornadas. Sí, muchas gracias, Marilena. Estaré pendiente de la contestación. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Yo voy a anotar ahorita mismo. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Una consulta, tengo una duda. Como este diagnóstico es participativo, en cuestión de preguntas, ¿cómo involucro a todos los estudiantes o a un número o a la muestra de estudiantes? Por ejemplo, existen, donde yo trabajo, existen desde inicial hasta 10º año. ¿Cómo involucro a los niños, por ejemplo, de primero, segundo, tercer grado o inicial incluso para realizar el diagnóstico y aplicar las preguntas? Claro, bueno, las preguntas no las vamos a aplicar a inicial, ¿no? Sino a la maestra de inicial, que es la persona que conoce sobre todo el proceso de los estudiantes. Porque aplicar las preguntas a 20 niños de inicial, 3, 4 años, el tipo de pregunta que nosotros tenemos en el Colmena es muy complejo. Es muy complejo. Y por eso se toma a 2 estudiantes del Consejo Estudiantil para que sean la voz de los otros estudiantes. Entonces, ahí aplicar las preguntas a todos los niños no se puede hacer. Son en algunas instituciones hasta 3,000 niños. Entonces, no. Se debe trabajar más bien con las docentes para entender el contexto del aula y de los niños que nosotros tenemos. Buenas noches. Ajá, Jimena, buenas noches. Tengo una preguntita. Antes que pasa esto del diagnóstico, estaba leyendo un poquito, hay un acta de conformación del Comité Colmena, ¿no es cierto? Y también hay un acta que estábamos revisando en la escuelita de la Comisión de Responsabilidades de la Gestión Escolar. Mi duda es porque al final nos pide las firmas de responsabilidad tanto del Comité Colmena, pero también nos pide del gobierno escolar. Entonces, yo ahorita le escuché, ¿es lo mismo? ¿Firman los mismos representantes en las dos partes? Los mismos representantes, sí, porque son los unos son parte de la gobernanza, pero de la gobernanza sale el comité central. Entonces, tienen que firmar todos, sí. Ah, ok. Muchas gracias, Magíster. Encantada, con mucho gusto, Jimenita. Bueno, ahora sí ya me voy, por favor, al diagnóstico, ¿ya? Bueno, ahora sí, ya cuando nosotros vamos a trabajar con este proceso del diagnóstico, que es lo que nos está como que un poquito le tenemos como con el miedo, el temor, la angustia, el no saber qué hacer, pues bueno. Cuando nosotros hablamos del diagnóstico, después de que ya hayamos construido y elegido el comité central, empezaremos con el diagnóstico. Luego de conformar al equipo de gobernanza con los representantes, empezamos a trabajar el diagnóstico. Es decir, si yo necesito ya construir mi PI, obviamente que tengo que ver todo lo que el comité nos va a explicar, nos va a contar, nos va a decir sobre todo el proceso de la institución educativa.
yo siempre he creído que los directivos, los directores, el inspector general, todos ellos conocen muchísimo de la institución educativa. Es como que ellos reconocen incluso a cada estudiante, o como que, a ver, este estudiante, estos son los problemas que estamos presentando, esto es lo que estamos viendo. Entonces, de alguna manera, pues, como que baja un poco la carga de la presión de saber cómo hacer las preguntas para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque sí, yo estuve leyendo las 40, y ya mismo les voy a pasar las preguntas porque sí las tengo, las 44 preguntas, y ahí estaba viendo que tenían opciones para contestar, es de opciones, 3, 4 opciones me parecen algunas. Entonces, como que decimos, ¿y ahora cuál de estas opciones si ninguna me va a servir? Entonces, ahí yo pienso, vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? Es hacer nuestras propias preguntas también para poder trabajar en el contexto. Entonces, ahora, si yo quiero, obviamente, hacer cambios en mi PI, quiero hacer cambios en mi institución educativa, quiero modificar un poco la estructura, porque esa es la idea, ¿no es cierto? Cambiar, estructurar, construir, formar, hacer cosas nuevas. Entonces tengo que obligatoriamente pasar por un proceso de diagnóstico. Definitivamente necesitamos diagnosticar, pero ¿de dónde salen estas preguntas? Estas preguntas que nosotros tenemos y que nos han dado salen de los 4 ejes. Si ustedes se dan cuenta, van a poder ir leyendo las preguntas y se van a dar cuenta que muchas de ellas pues salen de los 4 ejes que ya les había mostrado anteriormente. Por eso es importante tomar en cuenta esto. El Ministerio de Educación crea o hace, o más bien dicho, el Colmena nos entrega 44 preguntas. Pero eso sí, si usted cree que se debe plantear otras para su diagnóstico, lo puede hacer y todo será de acuerdo a su contexto. Con ello va a poder identificar de mejor manera los problemas, las dificultades, las fortalezas, las cosas buenas, las cosas malas, los inconvenientes que se presentan en su institución y en su comunidad educativa para poder dar alternativas, ¿no es cierto?, de mejora. Aquí yo pienso que es súper importante utilizar las herramientas participativas como el FODA, el DAFO, que son pues estrategias que nosotros generalmente los docentes utilizamos muchísimo para verificar y saber en qué contexto nos encontramos. Por eso yo pienso que estas son las mejores formas de llegar a cumplir el objetivo de las preguntas, de el cómo empezar con el diagnóstico y cómo hacer el proceso de transformación en el PI. Ahora, si es que ustedes tienen su PI ya aprobado y todavía les falta 3, 4 o 5 años para que caduque su PI, entonces usted puede utilizar su propio PI y solamente cambiar las partes más importantes o las partes que realmente necesiten cambio y transformación a través del diagnóstico. Porque volver a hacer un PI cuando ya está aprobado, eso no resulta, porque eso no va a suceder. El mismo PI que usted tiene y con el que está trabajando y todavía no caduca, con ese debe trabajar. A ese es al que usted le debe hacer los cambios, pero no va a volver a hacer un nuevo PI, porque usted tiene todavía ese que está en vigencia. Entonces, esto también es importante que sepan porque ayer que me fui al ministerio hablé justo de esto de los PI y pregunté, o sea, a ver, si ya está el PI aprobado para 4 o 5 años y caduca en el 2025 o en el 2024, ¿se debe modificar y cambiar el PI, hacer uno nuevo? Y me dijeron claramente varias veces que no, que ese PI está aprobado y con ese hay que trabajar. Ese es el que hay que modificar, estructurar, hacer pequeños cambios, aumentar o modificar o quitar algunas cosas que hayan arrojado o arrojen los resultados del diagnóstico, ¿sí? Entonces, esto sí es bien importante entender. Y ahí sí, de esta manera,
pues poder presentar un PI adecuado, un PI real, o sea, un PI que conozcan todos, que sepan todos y que realmente esté ajustado a la realidad, al contexto de la institución educativa. ¿Sí? Esto sí debemos tomar en cuenta. Ahora, si el PI ya caducó, el plan de convivencia y el plan de riesgos ya caducó, entonces ahí sí tiene que empezar con uno nuevo. Ahí sí. Pero si es que ya caducó y que este PI le puede servir como base, este plan de riesgo y este plan de convivencia, le puede servir como base para hacer el nuevo PI, también lo puede hacer. Porque en ese PI que ustedes construyeron, obviamente se está plasmando la realidad y el contexto de su institución educativa, aunque un poco más cerrado, porque todos estos documentos estaban como muy camuflados, muy archivados, hoy no. Entonces, hoy se van a abrir, se van a expandir, y todos van a poder saber lo que tiene ese PI. Por eso se hace este proceso de gobernanza donde todos vamos a saber lo que tiene este PI. Entonces, hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Que si ya tiene, pues si todavía no se ha caducado, utilice ese y transforme, modifique, cambie, hágale más chiquito, más grande, vea lo que le hace falta, lo que no hace falta y con ese va a trabajar. Igual es con el plan de convivencia y igual con el de riesgos. Si todavía tiene y no ha caducado, entonces siga utilizando ese y solamente haga las modificaciones necesarias que usted, que como directivos, docentes y todos van a ver, le falta o le sobra. Entonces, esto sí quería comentarles, ¿no? Porque esto sí había preguntado, porque una profesora me había preguntado también por el interno que tenía esa confusión. Entonces, creo que con eso está súper claro lo del diagnóstico. Recuerde que es identificar preguntas orientadoras. Mire, aquí dice claramente, identificar preguntas orientadoras. Son preguntas de orientación. Análisis de la información recolectada. Después de que nosotros hayamos hecho ya el proceso de las preguntas, vamos a hacer un análisis de la información recolectada y a sacar y a obtener resultados. Y estos resultados, pues, obviamente van a aterrizar en el PI y va a ser nuestro registro en el aplicativo Colmena. ¿Sí? El diagnóstico debe tener fortalezas, nudos críticos, oportunidades, todo lo que nosotros podamos ver lo vamos a plasmar y lo vamos a mejorar. Entonces, esto es bien importante en el proceso del diagnóstico. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿No? Ok. Entonces, de aquí, ya después María Elena, Sí. María Elena, perdón. ¿Sí? Sí, perdón. Escucho. Sí, tengo entendido que las preguntas bases son 44, ¿verdad? Pero son Sí, bases. 44. Se pueden Son bases. modificar, cambiar o lo que sea. Mi pregunta es, ¿pueden ser también menos de 44? Por ejemplo, si es que yo veo y cojo y veo que 4 o 5 puedo hacerlo en una sola pregunta, digamos, ya. Solo un ejemplo nada más. ¿Podrían ser menos de 44 las preguntas? Sí, podrían ser menos si es que realmente las 44 no me van a funcionar en el contexto, ¿no? Sí podríamos ser menos, porque esas son base. Las 44 son base. Por eso este documento de aquí, el que yo les pasé hace un ratito, hace un minutito, este de aquí dice y habla claramente que el diagnóstico del PI pues trabaja con 44 preguntas que le entrega el Ministerio de Educación, pero estas son preguntas orientadoras. Entonces, si entendemos que son orientadoras, pues vamos a saber que muchas no nos van a servir para nuestro diagnóstico porque muchas no se van a ligar definitivamente al contexto de nuestra institución o a la realidad de nuestra institución. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Encantada, Eula. Encantada, Eula.
Encantada. Javier, ¿quiere decirme algo? Tal vez porque le veo que está con su audio prendido. Sí, buenas noches. Buenas noches, Javier. Dígame, por favor. ¿Sí? Buenas noches, nuevamente. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches. Buenas noches. No, ok. Muy bien. Homero, Sí, buenas noches. Primeramente, felicitándole a ustedes por realizar estos eventos. Si bien es cierto, pues el Ministerio de Educación no nos ha orientado de una buena manera. Como usted sabe, hubieron instituciones pilotos que ya realizaron este proyecto Colmena. Yo soy de la provincia del Carchi, entonces a las autoridades nos llamaron a una capacitación breve de unas 2 horas y el vacío de cada uno pues ahí, ¿no? Entonces ahorita como nuestra institución, yo quisiera preguntarle a ver si estamos trabajando correctamente. Nosotros primeramente hicimos lo que es la elección del Comité Colmena, ya lo tenemos hecho eso. Luego nos reunimos el Comité Colmena y hicimos la elección de los grupos para que trabajen cada uno de los ejes, donde participa tanto docentes como padres de familias y estudiantes, y los docentes también ahí. Y además de eso, nosotros ya hicimos lo que es la selección de las preguntas, se hizo las encuestas, hemos tabulado y ahorita estamos en proceso del diagnóstico FODA. Ajá. Y posteriormente de ahí, cada eje se encargaría de hacer lo que es el objetivo misional por cada uno de los ejes y posteriormente a eso escogerían lo que es, para mí, ¿no? Bueno, digo, las debilidades y esas tres debilidades se enfocarían a realizar el plan mejora. Que son digamos, metas medibles, ¿no? Entonces, y además, nosotros como comité nos encargaríamos de hacer un concentrado total y eso sería como el PI. Posteriormente, igual lo que es el código de convivencia, designamos a docentes para que se lo realice el código de convivencia conjuntamente con padres de familia y estudiantes, igual lo que es el plan de riesgos. No sé si lo estamos bien. Nosotros ahorita le digo, estamos ya en proceso ahorita del diagnóstico FODA. Eso es nomás. Sí, muchas gracias. Homero, muchísimas gracias. Está bien el proceso porque así es como se debe hacer y avanzado bastante, porque si ya está en el proceso de los resultados después de las preguntas, del análisis de resultados, pues ya de aquí todo es mucho más fácil, porque ya con todas las debilidades, las fortalezas, los problemas, los inconvenientes y todo lo que nos trae el FODA, entonces realmente, o el DAFO, ustedes van a estar en un súper buen proceso porque van a hacer un PI adecuado o el que ya tienen, en definitiva, va a ser pues más adecuado porque va a haber transformación y cambios y van a poder ver ustedes en su PI antiguo y van a decir, bueno, este PI le falta esto, entonces hay que mejorar en esto, hay que arreglar esto, hay que quitar esto, hay que disminuir, hay que transformar, entonces eso le va a permitir hacer un buen PI, un buen PI. Ya, muchas gracias. Excelente. Muy Buenas buen trabajo. noches, disculpe María Elena, una pregunta. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame, por favor. Bueno, todo lo que han hablado sobre el plan educativo de instituciones educativas que ya lo tienen, ya no lo pueden acoplar. Pero en el caso donde yo trabajo es una institución educativa nueva, abrió apenas este año lectivo 2023-2024. ¿Cómo se realizaría el proceso? Nosotros tenemos que elaborar el PI desde cero, ¿verdad? Ustedes tienen que elaborar la propuesta pedagógica. Desde ahí empieza su trabajo, desde la propuesta pedagógica, porque ustedes son una entidad nueva,
eh, nuevecita. Por lo tanto, ustedes tienen que empezar por la propuesta pedagógica, después el diagnóstico, ¿sí? Y después del diagnóstico, el PI, el plan de riesgos y el plan de convivencia. Entonces, ustedes sí tienen que empezar por la propuesta pedagógica. La propuesta pedagógica. Ya, Sí, muchas gracias, muy amable. Encantada, con mucho gusto, Ruthcita. Ok, entonces miren, después de haber hecho todo este proceso del diagnóstico, de haber avanzado con el diagnóstico, de ya diagnosticar, pues y donde ya vamos a encontrar todas las preguntas que nos vamos a hacer, ¿no es cierto? Que salen, por supuesto, de los ejes, de los 4 ejes, pues de las 44 preguntas base que tenemos, les digo base porque son base. Entonces, de ahí, sí, en adelante, pues vamos a crear la identidad institucional. Algunos ya lo tienen, otros no lo tienen, pero sí lo voy a hablar aquí, porque muchos no entienden o no saben lo que es la identidad institucional. Entonces, la idea es que entiendan primero que la identidad institucional tiene como propósito o tiene un propósito misional. Entonces, de aquí vamos a plasmar en esta identidad institucional, vamos a plasmar las intenciones de la propuesta institucional. Todo lo que tiene que ver con qué queremos que los estudiantes aprendan, qué queremos que los estudiantes sepan, cómo los docentes van a trabajar, qué es lo que van a darles a sus estudiantes, qué contenidos, qué información, cómo va a ser su trabajo con ellos. Bueno, todo este proceso, pues obviamente, o la parte de la formación tiene que ir en identidad institucional. Saber qué voy a enseñar a mis estudiantes para que mis estudiantes sean mejores personas en el país, para que sean pues entes productivos, todo lo que tiene que ver con identidad institucional. Luego de esto vamos a plantear el objetivo, ¿no? El objetivo estratégico de el para qué la identidad institucional, para qué todo este proceso, por qué esto tiene que ver con el Colmena. Entonces, todo esto lo tenemos que plantear, porque para hacer nuestro PI, obviamente, vamos a necesitar saber o tener objetivos estratégicos, objetivos claros de diagnóstico, qué sacamos en conclusión, y ahí vamos a ir construyendo. Esto sí es importante, lo de la identidad, porque esto es, ¿qué es? Es un elemento de diferenciación y posicionamiento de la institución ante la comunidad educativa. Es la razón de ser de la institución. Muestra el fin último a alcanzar y es misional. ¿Cómo se va a construir esta identidad institucional? Vuelvo a repetir, se elabora mediante un proceso de diversificación curricular a partir del diagnóstico que ya tenemos, se construye en un proceso participativo de toda la comunidad, obviamente, y debe ser revisado y debe ser necesario, o si necesariamente tiene que ser reformulado, pues va a ser en cierto tiempo, ¿sí? Para que se pueda cambiar o redefinir lo que se espera de la institución educativa. Entonces, ¿qué partes componen esta identidad institucional? El propósito, el objetivo estratégico y el objetivo operativo. El propósito es la meta de construcción de lo que vamos colectivamente o cómo colectivamente nos vamos a comprometer todos a verle a la institución ahora y en el futuro. Y de este modo, pues obviamente orientar los procesos de gestión escolar. El objetivo estratégico debe tener una visión a largo plazo, 4 años, y basarse en la información del análisis situacional del diagnóstico en el propósito. Y los objetivos operativos, pues, nos van a permitir concretar actuaciones específicas a corto tiempo y nos llevan al objetivo estratégico, y aquí debe haber por lo menos un objetivo operativo por cada eje de la gestión escolar. O sea, podemos hacer un objetivo operativo por cada eje, ¿sí? Que ya los vimos anteriormente.
Muy bien, el diseño. Vamos al diseño. ¿Qué es el diseño? Pues bueno, cuando nosotros hablamos de el diseño, se entiende que hablamos de los planes, ¿no es cierto? De cómo empiezo a diseñar los planes y qué son estos planes. O sea, primero, entender que estos planes deben tener seguimiento, ¿no es cierto? Porque la idea de construir planes implica que vamos a hacer planes adecuados, correctos, necesarios y que deben estar bien elaborados. Entonces, ¿qué es el diseño? Es la planificación de metas y acciones que la institución educativa va a realizar en base al diagnóstico realizado y la priorización de los problemas detectados. ¿Cómo se construye? Pues parte de un análisis situacional que se realiza con base al informe obtenido del diagnóstico, ¿sí? De los resultados que ya nosotros tengamos, y debemos tomar en cuenta el propósito, el objetivo estratégico y los objetivos operativos para el diseño. Ahora, los momentos propuestos en la construcción del plan de mejora, pues tiene que ver primero con el análisis situacional, después planteamiento del objetivo estratégico, que ya lo dije que lo teníamos que hacer, el planteamiento de los objetivos operativos que tienen que ser o están estructurados en base a los 4 ejes que nosotros vimos anteriormente. Vamos a definir metas alcanzables. Vamos a definir los responsables, vamos a hacer el señalamiento de fechas, cronograma, cuándo vamos a hacer, cuándo lo vamos a alcanzar, cómo lo vamos a hacer. Sí, ahorita escuchando es para eso de que estoy en el colegio, Erika. Y yo digo, y digo, se van a hacer ocupada en esto. Por favor, ¿me pueden ayudar? El colegio, y Ajo me dice, yo pensé. Ok. Perdón, me tuve que silenciar. Ok, entonces, y aquí nosotros, después de tener nuestro señalamiento de fechas, cronograma, las fechas establecidas que vamos a ubicar, pues vamos a definir los resultados, la definición de resultados, y después llegaremos por fin al plan de mejora adecuado para nuestro PI, ¿sí? Para nuestra institución, porque esa es la idea, esa es toda la idea de este proceso es fomentar, ¿no es cierto?, planes de mejora adecuados, bien planificados, bien estructurados, con objetivos claros, con metas alcanzables, con poniendo nuestro mejor esfuerzo hombro a hombro para construir una mejor institución educativa donde todos sean partícipes de este cambio, de este proceso, y se alcance, ¿no es cierto? Y alcancemos esas metas, esos objetivos trazados a largo plazo, ¿sí? Corto y largo plazo, porque esto va a durar 4 años. Entonces, tenemos que irlo haciendo así, con esa mentalidad, ¿sí? Eso es lo más importante en cuanto al diseño. Ahora, ustedes tienen que recordar también que va a haber un monitoreo y seguimiento de evaluación en este proceso, va a haber. Entonces, esto implica que obviamente vamos a ser evaluados, vamos a ser monitoreados, va a haber un seguimiento de todos nuestros procesos durante este tiempo del uso del plan Colmena, y pues vamos a plantearnos también, ¿no?, la idea de que en este plan de mejora nosotros vamos a entender o diagnosticar, a ver, qué pasó en el 2023 y qué vamos a lograr en el 2024. Ese sería un proceso de seguimiento y monitoreo, que no se lo haga cada 4 años en realidad, sino cada año. Entonces, a ver, del 2023 al 2024, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo se ha ido generando el proceso educativo? ¿Cómo está el proceso de enseñanza? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo están los padres? ¿Cómo estamos los docentes? ¿Cómo están los niños? ¿Estamos velando por nuestro bienestar? ¿Estamos velando por el bienestar de los niños? ¿Qué pasó durante este año? Eso es monitoreo, seguimiento, y eso es lo que la idea del Colmena y del Ministerio es, que también nosotros seamos monitoreados y de por sí nosotros mismos nos evaluemos de año a año. ¿Cuánto alcanzamos de la meta que definimos? ¿Cuánto alcanzamos de los objetivos? ¿Lo hicimos? ¿No lo hicimos?
esto significa o implica el proceso de seguimiento monitoreo. Y esto se hace, pues, obviamente después de hacer el diseño, de tener todos los resultados del diagnóstico, de plantear los objetivos, las metas, lo vamos a ir monitoreando. Esa es la idea, ¿no? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, profes? Porque no quisiera que se queden como confundidos y luego me digan, no, ¿qué era? ¿Cómo era? Pueden preguntarme nomás y yo ahí les voy ayudando, les voy respondiendo. ¿No? Ok, entonces nos vamos al seguimiento. Aló. Sí, escucho. Ahorita Carlos. estaba revisando el instructivo, ¿no? Dice, luego de los 4 meses que se sugiere sean destinados para la construcción del PI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de Riesgos. Estos documentos deben ser consignados en el aplicativo Colmena. La apertura de este sistema será el primer día del mes de diciembre para el régimen Sierra y Amazonía y el primer día del mes de agosto para el régimen Costa y Galápagos. Y se podrá contar con 45 días en los que se debe subir la información y editarla de ser necesario. Al finalizar los 45 días, es decir, el día 15 de enero, régimen Sierra y Amazonía, y el día 15 de septiembre, régimen Costa y Galápagos, el aplicativo Colmena se cerrará y la información consignada será la que se use en el seguimiento anual y la evaluación cuatrianual. El sistema se abrirá anualmente en las mismas fechas para actualización de los instrumentos asignados. Así Esto es. Esto le estaba leyendo medio interesante, que ayer estábamos... Sí, veo qué interesante es, porque si nosotros leemos el instructivo, vamos a encontrar un montón de preguntas, respuestas a las preguntas que nos hacemos. Entonces, ahí estamos viendo ya el cronograma, ¿no? Sabemos que para la costa y Galápagos se cierra el 31 de octubre, el 30 para la costa, 31 para Galápagos, así es. Entonces, se va a cerrar el aplicativo donde ya, pues, hasta ahí usted habrá subido todos sus documentos y si es que ya no lo subió, pues, a menos que no se extienda un tiempo, pues, obviamente ya no podrá hacerlo. Pero por eso se ha dado este tiempo. Y asimismo va a ser para la sierra. Esto se cierra, empieza, sí, el proceso en diciembre y cierra en enero. Así es, si mal no recuerdo. Entonces, ahí está el cronograma, incluso para que usted pueda entender que si ya tiene que ir avanzando en todo este proceso para que no le coja de nuevo, tomando en cuenta que ya estamos en octubre. Entonces, tenemos octubre, noviembre y diciembre, 2 meses para hacer todo lo que tenemos que hacer del proceso. ¿Y por qué? Porque esto debía haber empezado en septiembre. Entonces, tenemos se entiende, entre comillas, full tiempo para haber hecho todo el proceso. Pero si nosotros recién estamos construyendo el comité y todo, nos estamos atrasando mucho. Tenemos que ir avanzando rápidamente para poder subir todos los documentos en la fecha establecida. Bueno, esto es lo que les decía sobre el seguimiento, ¿no? ¿Quién lo realiza? El seguimiento y el ajuste de las acciones de planificación estratégica institucional está a cargo del Comité Colmena. Es el Comité Central Colmena quien va a hacer el seguimiento, va a hacer la evaluación, va a hacer todo este proceso de monitoreo de todo lo que nosotros vengamos trabajando. ¿Cómo se realiza? Se realiza en 3 momentos. Primero es el monitoreo, seguimiento y luego la evaluación. Deben ser procesos democráticos, participativos, contextualizados y tendrán por objetivo, por supuesto, conocer la implementación y el cumplimiento del diseño PI. Y además servirán para la toma de decisiones hacia el mejoramiento de la calidad educativa de la institución, por supuesto, con los planes de mejora. Eso, pues obviamente como es participativo, es contextualizado, todos trabajamos, pues obviamente vamos a tener un documento pues bien elaborado porque todos hemos sido parte de esto y ya no vamos a tener esto de que, híjole, yo no sé, yo no estoy de acuerdo, no, esto no me gusta, esto estaba mal, no, esto está mal. ¿Por qué? Porque todos están participando y la idea es que todos lleguemos a alcanzar la calidad educativa de la institución y todos seamos parte. Entonces aquí ya nadie va a echar la culpa a nadie, sino que aquí ya todos vamos a trabajar y todos vamos a ser parte del PI porque todos construimos el PI. Entonces aquí ya no hay culpables de nada.
Aquí todos somos responsables. Los momentos, monitoreo, seguimiento y evaluación, como empieza el monitoreo, pues ahí es cuando se aplican las estrategias de reflexión que nos van a permitir llegar a este proceso de autoevaluación, a un análisis crítico de lo que estamos haciendo, de lo que no estamos haciendo y si realmente todos están participando. Después tenemos el siguiente momento, que es el de seguimiento, donde vamos a implementar las herramientas para reconocer, atender las necesidades que se presentan en el camino durante todo el proceso con los miembros de la comunidad, ya sea dentro de lo que hemos planteado, no hemos planteado, o de las nuevas necesidades identificadas. Todos ahí vamos a decir, no, esto está bien, esto está mal, no hubo seguimiento, vimos que esto estaba mal, pero no modificamos, no cambiamos, no estructuramos, esto estuvo súper bien, pero no se aplicó. Entonces, esto es el seguimiento. Y la evaluación es darle una valoración cualitativa y cuantitativa de los resultados que nosotros hayamos concluido o hayamos encontrado en la institución. Y vamos a poder, de alguna manera, conocer la capacidad que tiene la institución educativa para alcanzar sus propósitos educativos y, por supuesto, a través de la reflexión, de la toma de decisiones adecuadas, pues aplicar el cambio y la mejora. ¿Sí? Esto en cuanto al seguimiento. No es complejo, esto es bastante fácil, más bien es como de qué debo hacer, ¿no? En cuanto a evaluación, los momentos típicos de la evaluación que ya todos los conocemos como docentes. Muy bien, resumen de qué voy a hacer en el aplicativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, profes? Me voy a quedar aquí, no voy a seguir avanzado con lo del aplicativo para responder a sus preguntas, porque ya nos queda solamente 20 minutos, 15 minutos para terminar la clase. Y si quisiera que, por favor, me hagan las preguntas necesarias para poderles ayudar respondiendo, ¿no? En las dudas que ustedes tengan. María Elena, nuevamente yo, perdón. Sí. Sí, sí. Ya, solamente una consulta. El PI anterior que nosotros teníamos estaba basado en casi todos los estándares que nos daba estándares de calidad. Ya. Ahora, de acuerdo a la nueva formato, digamos así, del PI, no se encuentra nada de eso. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Debe o no debe ir nuevamente así? Porque el PI era enorme, porque cada estándar se iba analizando si se cumplía o no se cumplía. Nuevamente. Eulalia, ¿cuándo caduca su PI? Mi PI ya caducó en el 2021. Ahí, entonces tiene que volverlo a hacer, porque ya caducó en el 2021. Ya. La consulta es, ¿tengo nuevamente que hacerlo de acuerdo a los estándares de aprendizaje exactamente como se hacía el PI anterior? A ver, lo tendría que hacer si es que realmente su diagnóstico arroja y las respuestas a sus preguntas del diagnóstico le pide que haga o se maneje a través de los estándares, porque acuérdese que el nuevo PI tiene un nuevo modelo basado en lo que nosotros vamos a encontrar en el diagnóstico. Entonces, teniendo eso como respuesta, quiere decir que el PI ahora es mucho más práctico, no tan elaborado, no tan extenso y solamente... Exacto, basado en el diagnóstico con la nueva estructura del PI que ahora tenemos, que sería solamente el diagnóstico, sería pues el FODA, el informe, digamos, del diagnóstico, la identidad institucional, el objetivo estratégico, objetivos operativos por cada eje de gestión, el plan de mejora, evaluación y seguimiento. ¿Estoy en lo correcto? Correcto, así debe ser el PI. Porque no se tiene que alargar tanto si ya sabemos que tenemos un diagnóstico al que vamos a aplicar el plan de mejora. Entonces, si ya sabemos cuáles son las falencias, las fallas, las oportunidades, tenemos todo este proceso del FODA cuando trabajamos, entonces es ahí donde nosotros vamos a aplicar y los cambios, modificación, estructuración o creación de un nuevo PI.
Ajá, así es, Eulalia. Tal cual. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, encantada. Bueno, ¿alguna otra pregunta, por favor, profes? Bueno, la próxima clase vamos a ver los módulos y ejes en el aplicativo Colmena. Voy a darles algo así muy facilísimo y muy estructurado sobre esto de los módulos de eje. Aquí vamos a encontrar el laboratorio de innovación que ustedes ven ahí en azul. Lo que está en azul, pues no lo debe subir al Colmena ni lo debe tomar en cuenta, a menos que usted tenga un proyecto súper grande, gigantesco, hermoso de laboratorio de innovación. Entonces, ahí sí, pero esto tiene un proceso que les voy a explicar la próxima clase. Eso no lo tomamos en cuenta ahorita, ya les voy a explicar por qué razón. Una inquietud, por favor. La parte azul no se debe tomar en cuenta. ¿Sí? ¿Alguien me pregunta? Sí, por favor. Con respecto al plan de mejora que se va a realizar, lo vamos a hacer en base de las debilidades que encontremos en el diagnóstico. Pero Sí, perdón, profe, ¿puede levantar un poquito su voz porque su micrófono o su audio está bien bajito que casi no le escucho? Sí, por favor, le manifestaba que nuestro plan de mejora que se va a hacer, seguramente lo vamos a hacer en base a las debilidades que encontremos en el diagnóstico. Así es. Si tenemos que hacer esta priorización y la vamos a hacer para 4 años, ¿cuáles van a ser qué técnicas o estrategias vamos a utilizar para realizar estas actividades o este plan de mejora? ¿Lo vamos a hacer a través de elaboración de proyectos o qué estrategias debemos utilizar para este caso? Ya, justamente las estrategias que nosotros tenemos en el módulo número 6. Ahí están todas las estrategias, todas las herramientas, cómo van a ser las estrategias de participación, les va a encontrar en el módulo 6. Cuando ya veamos en la clase siguiente, ahí les voy a mostrar todas estas estrategias y todo para poder hacer su plan de mejora, ¿sí? Porque ese es un tema largo también, pero ahí les voy a explicar todo ya en la última semana. Pues bueno, ya estamos en esta semana, viene la siguiente y ya para la próxima ya vamos a hacerlo todo muy práctico y ahí vamos a ir pues viendo cómo hacer nuestro plan de mejora también. ¿Ok? Gracias. Sí, pero ahí tenemos las estrategias, justamente en el módulo 6. A ver, ¿alguien más tal vez? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto de los módulos y ejes en el aplicativo Colmena, súper fácil de manejar porque se debe subir. A ver, primero, ¿qué voy a hacer en el aplicativo? Porque sí tengo un poquito de tiempo todavía, voy a pasarme esta diapositiva así súper rapidito para poderles ir explicando, ¿ya? Los módulos y ejes en el aplicativo Colmena tienen varias áreas o varias aristas. ¿Cómo empezamos? Pues por supuesto debemos subir todos los datos informativos, sí, que nosotros tenemos que de nuestra institución educativa. Ahí usted va a colocar todos los datos informativos. Después viene una siguiente pestaña donde dice gobernanza. Entonces, ahí en esta parte de la gobernanza va a estar ahí, ¿no? El comité central que va a estar representado por los integrantes de toda la comunidad educativa y local responsables de la gestión escolar y el seguimiento. Y también se va a ubicar los objetivos planteados. Después, obviamente, viene el diagnóstico, que es la consolidación de los procesos administrativos, pedagógicos, de convivencia y de seguridad y salud, a fin de conocer claramente la realidad y el contexto de la institución educativa. Y ahí, por supuesto, se van a contestar las 44 preguntas. Si es que a usted le sirven las 44 preguntas y cree que se pueden aplicar en su diagnóstico, lo va a hacer. Si no, pues no hay ningún problema, usted va a aplicar las que necesita. Pero aquí también usted va a tener que tomar en cuenta que en esta parte del diagnóstico hay que tomar muy de forma personal y particular las preguntas que tienen que ver con el código de convivencia. ¿Por qué? Porque ahí está, o vamos a estructurar esta parte importantísima de la institución educativa, que es el eje de convivencia, ¿sí? Aquí me voy a pasar y me voy a saltar lo del laboratorio de innovación, porque eso tengo que explicarles de otra manera por qué razón laboratorio de innovación educativa no se debe subir al Colmena, porque esto no se debe subir ni tampoco se debe elaborar y hacer. Después vamos a tener lo siguiente que viene en el aplicativo y es la identidad institucional.
O sea, cómo es que debería ir todo este proceso, ¿no? Para llegar al fin, que es subir el PI, el de convivencia y el de riesgos. Aquí, en el de identidad institucional, pues obviamente vamos a establecer la ruta y los objetivos que la institución sigue en su camino a la excelencia educativa. El diseño, cómo vamos a diseñar, que por supuesto tiene que ver con que la institución cree y formule sus planes, las metas y acciones a seguir para satisfacer las necesidades identificadas en el diagnóstico. Seguimiento y evaluación que permite al Ministerio de Educación llevar un seguimiento tanto del diagnóstico realizado como de las metas y acciones planteadas para su cumplimiento. Aquí en el diagnóstico y en el diseño, pues obviamente tendremos que ver bien todas las preguntas que tienen que ver con el código de convivencia y también vamos en el diseño a marcar o a establecer de manera general las metas, acciones responsables y se va a generar el plan de gestión de riesgos. Entonces aquí ya tenemos, ¿no? En el diagnóstico vamos a encontrar lo que necesitamos para el de convivencia y cuando empecemos a crear el diseño vamos a ver el de gestión de riesgos, porque aquí ya vamos a ver todos los inconvenientes, los problemas, las dificultades y todo lo que se va a presentar. Por lo tanto, el diagnóstico y el diseño se consignan por los ejes generadores de gestión y asociados de convivencia, pedagógico y de seguridad. Es así que nuestro país será construido, obviamente, basándose en los 4 ejes importantísimos del PI para construirlo, ¿sí? Hasta aquí voy a llegar con esto, que es un pequeño resumen. Lo que sí quería mostrarles era esto. Me voy a pasar a este documento de aquí, que es del Ministerio de Educación. Ustedes lo van a encontrar en su página o en el módulo o en la ventana de la página de acuerdos del Mineduc. Aquí es esto de lo que nos decía el profe, que nos comentaba que el asesor le dijo que no debía estar los del Colmena y que no sabe por qué se están haciendo tanto problema o utilizando palabras incluso inadecuadas de que va a ser sorteada las instituciones educativas para que suban los documentos. Esto no es real, no se ha escuchado. Ahora, obviamente, quizás pudiese pasar, pero no debería pasar porque hay un acuerdo del Mineduc, el 0038A, donde nos explican y nos dicen que expedir las herramientas para la construcción de los instrumentos de la gestión escolar, propuesta pedagógica, plan educativo institucional y código de convivencia, conformadas por una colección de 6 documentos, un aplicativo informático y una guía de uso de aplicativo, es expedir, o sea, es decir, se debe dar. ¿Cuáles son las disposiciones generales? El plan educativo institucional y código de convivencia tendrán una vigencia de 4 años calendario contados a partir del registro en el aplicativo informativo. Segunda, responsabilícese a la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, a la Subsecretaría del Distrito de Guayaquil y a las coordinaciones zonales realizar el seguimiento a la implementación del presente acuerdo, las instituciones educativas. Mire, escuche, en esto sí tenga muy en cuenta, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares serán responsables de la implementación y registro de los instrumentos de la gestión escolar, plan institucional, código de convivencia y aplicativo informativo definido y dispuesto por el Ministerio de Educación para el efecto. Nadie puede no hacerlo. O sea, esto está ya en el acuerdo 0038A, que ya está ahí. Esto no lo podemos romper, no lo podemos dañar, no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar y no podemos decir que unos sí y otros no. Ahora viene lo de las disposiciones transitorias, donde habla que las instituciones educativas fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares, que el momento de la emisión del presente instrumento legal cuente con su plan educativo institucional o código de convivencia vigente, aplicará los nuevos procedimientos una vez que estos concluyan su vigencia,
para las instituciones educativas fiscales, fiscomunicionales, municipales y particulares que a la emisión del presente acuerdo ministerial haya fenecido su plan educativo institucional o su código de convivencia o de riesgos, no deberán iniciar su construcción. Es decir, si usted ya tiene, no lo va a cambiar, modificar, o más bien dicho, no lo va a hacer nuevo, sino que sí va a haber cambios y modificación a través del diagnóstico. Sino hasta mayo del 2023. Para régimen Costa, Galápagos, septiembre de 2023. Para régimen Sierra, Amazonía. Para las instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales que requieran la renovación de la autorización de funcionamiento para el año lectivo 2023-2024, se va a considerar el registro del último plan educativo institucional o el código de convivencia. Entonces, mis profes, les quería mostrar este acuerdo para que ustedes sepan que todos lo debemos cumplir, todos los debemos hacer, porque eso es lo que el Ministerio de Educación nos ha planteado y es lo que debemos hacer. O sea, no es que vamos a cambiar, modificar, estructurar o no hacer. Todo lo que hay que hacer, porque ya está en acuerdo y esto es ley y nosotros no nos podemos ir sobre la ley. Así que, mis profes, hemos llegado a la finalización y culminación de nuestra segunda clase. Espero que pues haya sido de mucha utilidad para ustedes. Hacemos lo mejor por mostrarles lo mejor, por darles lo mejor. Obviamente, si tenemos alguna duda, alguna inquietud, algún problema y ustedes pues piensan que a lo mejor puedo estar errada en alguna situación, encantada estoy, pero estamos felices de escucharles y por supuesto pues de averiguar y de ponernos en la posición de aprender también. Así que mis profes queridos, muchísimas gracias por todo. Que tengan una hermosísima noche. Nos estaremos viendo el día sábado en la retroalimentación, o más que retroalimentación, contestando preguntas del Colmena. Haga sus preguntas, las que usted tenga, y si usted puede ingresar el día sábado, pues muchísimas gracias. Estaremos encantados de encontrarles en el TikTok, que es una aplicación chévere con la que estamos trabajando. No se olvide, por favor, ya les voy a pasar el link de asistencia a clases. Si usted se quiere certificar. Recuerde que nuestros certificados, las clases son gratuitas, pero si usted desea la certificación, la puede acceder a través de la cuenta pues que ya se les envió a través de los grupos y de planificación. Ustedes pueden hacer ahí su depósito y nosotros pues les daremos su certificación. Es una certificación por 50 horas de aprobación. Está pues avalado y registrado por una entidad o una institución de educación superior que tiene ya más de 30 años en nuestro país, muy completo, muy concreto, con toda su documentación en muy buen estado, todos sus documentos pues legalizados, actualizados. Es el Instituto Universitario Libertad. Así que con ellos nosotros hemos trabajado, nos ha ido súper bien, no hemos tenido ningún inconveniente y hemos logrado las metas que nos hemos trazado con el instituto. Además, recordarles también que estos certificados sí les sirven a usted para todos sus procesos de recategorización o de concursos de méritos y oposición. Esto es importante que sepan. Ustedes van a estar, por supuesto, respaldados, apoyados y con sus documentos en regla, ¿no? Todos legales para que ustedes puedan hacer uso de ellos. Además, no se olviden de la clase del sábado. Y bueno, agradecerles muchísimo por la clase de hoy. Todas sus preguntas, ya saben, las respondo. Si algo necesitas saber de manera personal, escríbame a mi celular, a mi número de celular. Y encantada yo le voy a responder. Me demoro un poquito porque tengo muchas personas que preguntan, pero siempre respondo. Así que mis profes, gracias. Que tengan una linda y bendecida noche y nos estaremos viendo el día sábado con una horita de preguntas y respuestas. Y si no, los que no puedan, pues nos estaremos viendo el próximo lunes. Recuerden que nuestras clases son lunes, martes y jueves de 8 de la noche a 10 de la noche. A través de nuestra plataforma Telegram. Ahí estamos, va a encontrar su clase grabada en YouTube todo el tiempo y también, pues, por supuesto, en nuestros grupos que los subimos también para que si usted por cualquier motivo desea volver a ver la clase,
pues tenga la oportunidad y la opción de hacerlo. Ya les envío las diapositivas de esta semana. Muchísimas gracias a todos y que sean grandemente bendecidos. Que tengan una muy, muy buena noche. Muy buena noche. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Pero el lunes es feriado. Sí, nosotros trabajamos, sí, nosotros no paramos, tenemos nuestra clase porque ya tenemos nuestro cronograma establecido. Así que nos estaremos viendo el día lunes, pero si en caso, por algún motivo, cambiáramos o cualquier cosa, ya les hacemos saber a través de los grupos, pero no creo. Nosotros sí siempre cumplimos con el horario y con el cronograma establecido. Así que bueno, nos estaremos viendo el día lunes si Dios mediante lo permita, y pues ahí estaremos. Y si no, pues ya les damos todas las indicaciones necesarias de si vamos, y lo haremos a través de una encuesta, ¿no? Si todos quieren estar en la clase y todos pues pueden hacerlo el lunes, pues tomaremos eso como una base participativa. Nosotros también participamos y les hacemos partícipe de todos ustedes. Así que muchísimas gracias y que tengan una linda noche. Hasta mañana. Buenas noches, cuídense.